Hace un par de días en el servicio de streaming Netflix se estrenó la serie limitada de 8 capítulos de una duración aproximada cada episodio de 1 hora, titulada Ripley. Esta serie está creada por el creador, director y guionista también de una serie limitada, pero en este caso de HBO, The Night Of, una serie de la cual se habló muy bien y fue increíblemente recibida. Pero también esta persona fue el guionista de las siguientes películas que voy a estar dejando en pantalla, como también el director de otras muy buenas películas, pero poquitas. Para ponernos un poquito en contexto, porque quizás cuando uno dice Ripley te viene a la mente algo. Y sí, es la película de Matt Damon inspirada en el mismo personaje. ¿Y cómo que inspirada? Porque sí, porque Thomas Ripley es un personaje ficticio creado por la autora Patricia Highsmith en una serie de novelas policíacas, detectivescas, que tienen como protagonista a este personaje, a Ripley. Y todo comienza en la novela del 55 titulada El talentoso Mr. Ripley, igual que la película Matt Damon, que muy probablemente conozcas. Ripley en la novela es un joven estadounidense con habilidades para la manipulación, el engaño, el fraude, y que se va a terminar involucrando en una serie de actos ilícitos, digamos, para poder conseguir lo que quiere. No quiero profundizar muchísimo más en qué es lo que termina siendo este personaje si es que nunca viste la película de Matt Damon y no sabes absolutamente nada de este personaje, porque creo que es muy importante para lo que es la narrativa de la serie en cuestión que no sepas nada. Es más, es mejor. Ahora, si sabes bien qué puede llegar a ser capaz este personaje, no quiere decir que la vas a pasar mal o peor viendo esta serie. Como producto, entre comillas, de streaming televisivo, esta es una serie de alta calidad que yo no se la recomiendo a cualquiera. No es para aquellas personas que únicamente buscan en un producto televisivo de streaming o cinematográfico entretenimiento y quizás ver estímulos constantes. No. Y eso creo yo también, hablando estrictamente a dar una opinión y una crítica sobre esta serie, es uno de los factores que hasta a mí me repeló un poquito en los primeros 2 episodios más que nada. Yo creo que el punto más alto de esta serie que te va a enganchar sin lugar a dudas se alcanza en el 3er episodio. Y luego a partir de ahí es un increyendo espectacular hasta el último capítulo, que es fantástico. Pero en los primeros 2 episodios, y teniendo en cuenta que estamos frente a episodios que tienen una duración de 1 hora y quizás uno que no sabe muy bien para dónde quiere ir esta historia y este personaje en cuestión, es como que es esta pregunta que yo últimamente me vengo haciendo bastante de ¿por qué me tiene que interesar lo que estoy viendo en pantalla? ¿Y por qué yo tengo que brindar 2 horas de mi tiempo y sentirme entretenido o atrapado por escenas, situaciones que yo de momento creía que no estaban llevando a nada? Es una serie sumamente lenta, es el clásico este de se cuece lento y nunca mejor aplicado para una serie de estas características. En su totalidad vamos a estar viendo una tonalidad de blanco y negro en los visuales de esta serie, pero que igualmente quizás para también otras personas suele esto tirarlos muy para atrás cuando están viendo un producto que está enteramente grabado y mostrado en blanco y negro. Yo creo que en este caso suma muchísimo, tiene un sentido. Estamos frente a un contenido que se está posicionando en los años 60. Nos quiere dar esa vibra de esas películas de detective, de policiales, de cine negro, noir, de esa época, los años 50, los años 60. Pero si bien quizás ya empezaste a ver esta serie y la dejaste luego del primer episodio, el segundo episodio, y no te adentraste en el tercero, y tenés estas sensaciones que estoy transmitiendo de que es lenta, que no sabes para dónde va, por qué me tiene que interesar lo que estoy viendo, yo te diría que le des la chance de que llegues al 3er capítulo. A ver, lo de situaciones y escenas que parecen lentas, que estamos viendo como un personaje quizás sube y sube escaleras, o va para un lado o va para el otro, y que quizás a uno siente como espectador, quizás acostumbrado a estos contenidos que están replegados de estímulos y que constantemente hay cortes y cortes y cortes y la edición es rapidísima y a ritmo frenético. Cuando de repente nos topamos con un producto así, puede ser, y yo entiendo que haya un rechazo porque hasta yo mismo lo sentí, pero definitivamente acá vuelvo a insistir de que tenés que darle una chance. ¿Por qué? Porque todo lo que se te muestra, por más que uno llegue a decir esta escena está alargada al pedo, no. Todo tiene un sentido, todo funciona para la caracterización del momento, de la situación, del contexto y del personaje. Cada cosa que se te muestra en una imagen, en un plano, en algún momento en los próximos capítulos va a tener una relevancia. Y acá también se nota muchísimo que el director y el guionista es el mismo en todos los capítulos. Hay una constancia, se siente muchísimo. Y eso me lleva a simplemente
la última escena de esta serie, del último capítulo, en donde vos ves un elemento y apenas ves ese elemento porque tantas veces se te mostró en un capítulo en particular, quizás fueron 2, 3 capítulos antes, algo, no voy a decir nada y perdón por ser tan así difuso con mis palabras, pero porque se te mostró en capítulos anteriores algo que existe, que es un elemento que uno de los personajes tenía y andaba dando vueltas por ahí, podía ser un peligro para nuestro protagonista, otro personaje se hace de algo y decís, va a haber eso que se nos había mostrado hace 2 o 3 capítulos atrás. Y ahí decís, el lenguaje cinematográfico, qué bello que es. Realmente fue una serie que a mí me gustó muchísimo, creo que se nota bastante, pero que también fui teniendo mis dudas a medida que vi la serie. Yo no creo que es una serie para maratonear, para nada. Es una serie que quizás recomendaría que veas un capítulo por día, tranquilo, son largos, estar atento a todo lo que pasa, como bien dije, es lenta, y disfrutarla porque es un enorme producto. Pero por otro lado también tengo que hablar sobre algo que me puso de los nervios a mí en particular. Es muy interesante que nuestro protagonista no sea una buena persona. Es que no lo es un narcisista, es un delincuente y se convierte en algo muchísimo peor para después. Pero siempre recordaba que se me quedaba en la cabeza y me repetía el talentoso Mr. Ripley, el talentoso Mr. Ripley. Y de talentoso no tenía nada. Me daba mucha bronca y odiaba que tomaba decisiones idiotas y estúpidas, pero también son bastante realistas porque se lo pone a Ripley en situaciones que creo que él nunca hubiese creído que iba a tener que hacer y que iba a tener que llegar a ellas. Y claramente, uno quizás con el contexto de haber visto tantas películas, leído tantos libros, habiéndote informado o de ver historias que se basan en hechos reales o quizás hasta el mismo noticiero que te informan y te cuentan los pasos que un delincuente hizo para poder salirse con la suya o como luego termina siendo atrapado, decís, ay, pero es que sos estúpido. ¿Por qué no pensás un segundo y primero haces esto, después haces lo otro? No, el tipo iba sobre la marcha y a veces hacía cada cosa que uno se decía a sí mismo, es que no puede ser que a este tipo no lo atrapen, es un desastre. Por eso a mí durante toda la serie me dije, es que de talentoso no tenía nada, mucho fue la suerte para él. Por otro lado, yo sí iba creyendo de que quizás la serie lo que nos va contando es que estas son sus primeras andanzas en el verdadero mundo criminal y en el cual se termina metiendo, y que el talento iba a llegar después de haber tenido esta experiencia y de quizás zafar de la misma. Y verdaderamente podría llegar a decir que vi a ese Ripley que yo quería ver, más meticuloso, más pensante, justamente en el último episodio. No sé si llega a tiempo, si tiene un sentido o no, pero durante toda la serie fue como, es que yo esto lo hubiese hecho de otra forma. No puede ser que te estés dejando esta cosita. ¿No te das cuenta de lo otro? Y el tipo se cree inteligente. Eso también es otra cosa que me da bronca. Y por otro lado, también en estos thrillers psicológicos y de estudio de personaje, el personaje en cuestión no es un personaje con el que uno simpatice para nada por los actos que termina realizando y su forma de pensar. Pero luego es verdad que el personaje termina siendo lo carismático y es raro eso que genera en el espectador. Sabes todo lo que hizo, sabes de lo que es capaz de hacer y que podría hacer en un futuro, pero a veces tenés esa sensación de que querés que zafe, pero por otro lado decís, es que sos un imbécil, ojalá te atrapen. Y claramente lo del título de la miniatura, que de talentoso nada, es una alusión un poco a lo que claramente nos refiere el título original de la novela, como también de la película Matt Damon, por si no había quedado claro lo claro. Y yo en lo particular definitivamente recomiendo El visionado de Ripley. Y si te gusta el contenido que realizo y subo en este canal, por favor te pediría que le pongas me gusta a este video, comentes cualquier cosa, tu parecer sobre la serie, si la vas a ver o no. Todo eso me ayuda muchísimo y como no, si no estás suscrito, suscríbete. Y por otro lado, si también tenés ganas, me puedes seguir en TikTok. Todas esas son cositas que a vos quizás no te representa nada, pero a mí me ayuda mucho.